Nuevamente le responderemos al mismo usuario: reitero que no tengo particularmente nada contra este man o algo así. A lo mejor su actitud me caga un poco y la enorme mayoría de sus videos me parecen una mamada, pero fuera de allí él nunca ha dicho nada sobre mí ni me ha hecho nada de nada. Así que más que con él mi problema va más orientado hacia su contenido. Y me sorprende que él a veces diga estas barbaridades de escala sabiendo que como el güey estudia escritura debería de tener mejor comprensión lectora que la enorme mayoría de personas que practican el deporte del power scaling. En fin, sea como fuese, vamos directo al tema, que como vieron en el título sea entre el vampiro bisexual contra el demonio megalomaníaco. Musan Kibutsui destroza a Dio Brando, por mucho que una parte de la comunidad lo niegue. Sí, Dio pudo ganar a Yotaro previo su último power-up, el cual ya era capaz de destruir de varios golpes parte de un edificio, o incluso dientes de diamante. No obstante, Musan tiene hazañas muy superiores, como crear cráteres de colateral con sus ataques, o de un solo pisotón crear temblores y romper el piso como si no fuera nada. E incluso los ataques energéticos de Musan, que si no spameaba era solo porque el veneno lo tenía bastante envejecido, eran capaces de afectar a varios kilómetros de distancia, lo que opaca cualquier hazaña de Yotaro o de Dio. Me encanta como Fantasy pregona una falsa objetividad. Falsa objetividad, ya que si pones atención en la frase, por mucho que una parte de la comunidad lo niegue, da a entender que el resto de la comunidad excepto él se niega a ver la verdad, lo que da a entender que él será objetivo, pero lo que en realidad hace es, puede que no intencionadamente, venderse como alguien objetivo al comparar hazañas, pero en ese intento falla rotundamente, pues ignora muchas cosas de Dio y sobreestima demasiado las hazañas de Musan. Yendo por partes. Sobre lo de crear cráteres, adoro como ignora que no fue colateral, pues en toda la pelea muchos de los ataques de Musan se impactan de lleno en el escenario. Además que ignora totalmente la escena de, por ejemplo, Star Platinum creando una cueva, y obviamente una cueva es algo muchísimo más amplio que un solo cráter del cual ni siquiera se sabe su tamaño real. Y sobre los ataques energéticos, literalmente los mismos en el epicentro, que es en donde más efectos habría de haber, no hizo absolutamente nada. Ni siquiera voló en pedazos el edificio detrás de él, y el hecho de hacer temblar no te escala absolutamente nada de nada. A lo mucho reforzaría tu nivel, pero si no destruyes nada entonces no puedes tener buen material del cual cuantificar la hazaña. Para poner un ejemplo que la enorme mayoría de gente vaya a entender. Apuesto un año de sueldo a que alguna vez en su vida un pendejo pasaba con las bocinas de su carro tan putas recio que literalmente su casa empezó a temblar. Pues he ahí el ejemplo más comprensible de lo que busco transmitir. Con esa lógica de que hacer temblar es igual a destruir o potencia de ataque, entonces el carro es nivel casa o bloque de ciudad por hacer temblar varias casas de una cuadra con el sonido. Que le cura huesos rotos en segundos e incluso puede vivir solo con cabeza, pero necesita un cuerpo para volver a pegarla. Musa en cambio se regenera mientras le hacen los daños mucho más letales, e incluso de una sola pulpa puede volver a sacar todo su cuerpo, sin contar que incluso la explosión que tenía antirregenerativos especiales para él no pudieron acabar con su regeneración, y eso le está envenenado y todo, así que es absurdamente superior. Así, incluso tiene mejor resistencia al sol y tiene técnicas para resistirlo aún más tiempo. De esta parte está bastante bien en general o en la mayoría de cosas, aunque mal en otras tantas. Para empezar, creo que absolutamente todos podemos concordar que la regeneración de Musan le pone una cogida a la regeneración de Dio, de esas que ya no dan placer. Hasta ahí todo bien. Entonces, ¿en dónde está lo malo? Muy sencillo, la regeneración de los demonios parece responder de forma distinta dependiendo el tipo de daño. Me explico. El mejor ejemplo de esto creo que sería con la propia explosión, y ojo, yo sé que tenía cosas específicamente para contrarrestarlo a él, pero que yo recuerde era para quitarle ciertas cualidades y envejecerlo. Pero incluso si pudiese afectar a su regeneración, aún así sigue sin aplicar, pues ya me dirás tú si una toxina hace un efecto inmediato. De hecho, alrededor de toda la pelea la droga de Musan iba haciéndole diferentes efectos conforme transcurría la pelea, así que ni siquiera sería un efecto que ocurriría inmediatamente después de administrarle la toxina a Musan. Por lo que más parece que ante ataques muy críticos o generalizados la regeneración tarda más tiempo que con solamente los cortes. Y tiene sentido porque debes de regenerar más tejidos si tienes un daño más masivo. En velocidad, Dio es ciertamente supersónico, porque es superior a balas, pero es que Rengoku era superior a balas cuando era un simple novato, y Musan sería FTE de personajes como Rengoku sin ningún problema. No creo que usar al Gaiden como fuente sea buena idea, principalmente porque no sigue las mismas reglas del material de origen, o sea el manga, refiriéndome claro a la escena en donde Rengoku quema el sonido. Y ya es universalmente conocido por todos que las técnicas de respiración no son algo real, sino que son solo movimientos de artes marciales cuyos nombres son simbólicos y no literales. Así que bajo esta lógica no creo que sea canon un Gaiden escrito por otra persona que además contradice al material de origen. Ni hablar, claro, de cosas como Akasa utilizando ondas de choque o una luna superior utilizando ondas sónicas como proyectil, Genya usando una escopeta, Musan utilizando ondas de choque o Gyomei siendo ciego y utilizando sonidos y vibraciones de sus cadenas.
Sobre Dio es un poco más cagado, pues como Star Platinum y The Wolf son físicamente iguales, pudiéramos usar la hazaña de Star Platinum atrapando con los dedos a quemarropa una bala de un revólver, lo que literalmente supera ampliamente en velocidad a todo el manga de Kimetsu. Ni hablar que aún si cuentas el Gaiden, literalmente Rengoku tiene múltiples heridas de bala, visto en que empieza a sangrar y el demonio se sorprende de su tenacidad al soportar tantos daños recibidos. Dicho esto, Dio tiene unas habilidades, como lanzar sangre de sus ojos capaz de atravesar concreto. Posee la capacidad de congelar a sus rivales si tiene contacto físico con estos. Posee la capacidad de convertir a otros en zombies e inclusive puede controlar a alguien mentalmente, aunque tiene que ser de mente débil o deberá usar, en contrario, parásitos. Y por supuesto tiene un stand que es invisible, tiene rango de 2 metros y puede parar el tiempo. Momento en el que va a la velocidad luz, aunque eso sí, tarda tiempo entre parar el tiempo y parar el tiempo. No obstante, Muzan también puede crear sus propios demonios que son más poderosos y lo hace mucho más rápido. Su sangre no solo se puede usar como una ofensiva normal, sino que destruye a nivel celular, pudiendo incluso volver polvo a alguien si le da demasiada de su sangre. Él no solo absorbe sangre, sino que directamente puede absorber del todo a su rival. Tiene un control corporal capaz de cambiar completamente de forma, de sacarse apéndices, de crearse recubrimientos, etc. Incluso es capaz de pelear como oponentes invisibles, así que tampoco serviría de nada que le ataque un stand. Una vez explicado todo esto, Dio no tiene cómo ganarle. Podría parar el tiempo y darle de hostias, pero Muzan se regeneraría como si nada. No lo podría congelar porque la regeneración se sobrepondría y tampoco podría hacerle realmente nada. Como dije, ante daños muy masivos la regeneración de los demonios se vuelve menos efectiva a comparación de un corte de espada. Y aquí es donde me voy a poner un poco técnico, así que pongan mucha atención. El exponerse a un frío tan intenso simplemente comenzará un proceso de lisis celular, o sea, todas las células que se congelen reventarán con los cristales de agua que se formen en su interior, o sea, mueren todas a la vez. En resumen, no sé de dónde se saca este güey que Muzan se va a poder regenerar de ser congelado, cuando además que no tienes putas nadas de que regenerar, esta que literalmente este tipo de habilidades le aplicarían un counter bestial a Muzan. Y sobre el tiempo congelado le metes unos putazos para que todo el daño lo reciba de putazo, como creo que pasa en Jojos, güey. La regeneración requiere recursos y energía. Un daño tan generalizado y masivo dejaría sin recursos el sistema. Acá haré un comentario un poco más personal, pues no entiendo cuál es la manía que tiene Fantasy de hablar de temas en los que claramente se nota que tiene pocos o directamente ningún conocimiento de ellos. Porque la neta, esa mamada de que la regeneración se sobrepondría a la congelación es tan pero tan estúpida que no sé en qué momento, cuando él andaba haciendo el video, dijo: Simón, está con madre, pongámoslo en el video. Además, Dio tiene varias formas de matar a Muzan. Podría masacrarlo a golpes al punto que o bien destroce hasta su última pulpa, o el daño sea tan extremo que eventualmente Muzan termine por agotar todas sus reservas de energía y muera del agotamiento, o bien podría congelarlo para siempre. Y ojo que Muzan también podría matar a Dio, pero requeriría contacto físico con él, y el problema es que Dio pelea mayormente con un stand, además que podría usar su control corporal para expulsar la sangre de Muzan de su cuerpo. Dicho todo esto, ha sido todo en este video. Simplemente le recomiendo a Fantasy que investigue mejor un tema antes de tocarlo y decir cualquier desinformación del mismo. Cuídense. ¿Dónde dice esa mamada, pinche viejo baboso? Deja de desinformar a la gente, a la verga. Para la próxima verifique su fuente, hijo de su puta madre. No esté desinformando a la gente, pendejo. Ya no estés diciendo esas caladas, por favor. La próxima vez que vuelvas a desinformar a la gente, yo mismo voy a ir a tu casa personalmente a darte un putazo.